Durante siglos, el Sol fue el símbolo del orden, el centro inmutable de nuestro sistema, la fuente de vida que jamás se detiene. Su luz constante marcaba el tiempo y su energía definía el equilibrio del universo cercano. Pero hace pocos meses, algo comenzó a alterar ese equilibrio. Un objeto oscuro, silencioso y alargado, que viaja entre los confines del espacio, ha provocado la primera reacción solar fuera de todo registro conocido. Su nombre, 3I Atlas. Nadie comprendió al principio lo que significaban las lecturas. Los instrumentos parecían confundidos, los cálculos no coincidían y los analistas pensaron que era un error. Pero cuando los satélites solares mostraron la primera anomalía, ya era demasiado tarde. El Sol había cambiado su ritmo. Las primeras mediciones indicaban un incremento leve en la radiación, una variación normal para los periodos de alta actividad. Sin embargo, los patrones de emisión mostraban una sincronía exacta con la posición del 3I Atlas. Cada vez que el objeto se desplazaba, el Sol respondía. No se trataba de coincidencias. Los pulsos electromagnéticos se registraban con intervalos perfectos, y en cada ciclo, la intensidad del brillo solar aumentaba. Era como si una fuerza invisible estuviera despertando algo dentro del astro. Lo que antes era un flujo natural de energía se transformó en una secuencia, una comunicación. Las imágenes del telescopio Solar Orbiter revelaron un detalle escalofriante. En la superficie del Sol, los filamentos de ionidocium plasma comenzaron a moverse siguiendo trayectorias nuevas, formando curvas que imitaban las órbitas de los planetas. En el centro de esa danza incandescente, un punto más oscuro brillaba con un resplandor azul intermitente. Al principio nadie supo cómo interpretarlo. Algunos creyeron que era un artefacto de la cámara, un error óptico. Pero cuando se compararon las grabaciones de diferentes observatorios, el punto seguía allí, moviéndose, vibrando, respondiendo. Antes de continuar, si estás escuchando esto, no es casualidad. El hecho de que llegues hasta este punto significa que algo dentro de ti busca respuestas más allá de lo visible. Deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir fue ocultado durante años. Lo que verás en los próximos minutos podría cambiar para siempre lo que crees sobre el Sol y sobre lo que realmente lo controla. A medida que los informes llegaban a la NASA y a la Agencia Espacial Europea, la preocupación se convirtió en silencio. Los comunicados públicos hablaban de fluctuaciones solares dentro de parámetros normales, pero en las transmisiones internas las palabras eran otras: activación, resonancia, alineación. La evidencia era imposible de negar. El Sol no estaba actuando solo, estaba reaccionando. La comunidad científica se dividió. Algunos afirmaban que el 3I Atlas era simplemente un cuerpo rocoso, un viajero interestelar que coincidió con el ciclo solar. Otros, más cautelosos, admitían que el objeto parecía alterar las emisiones de radiación cada vez que cruzaba la línea del plano eclíptico. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero en los pasillos de los observatorios se escuchaba el mismo susurro. El Sol está siendo activado. Desde ese momento, el mundo dejó de mirar al cielo con la misma confianza. Lo que antes era símbolo de estabilidad comenzó a convertirse en un misterio. Y mientras los científicos luchaban por explicar lo imposible, una pregunta se repetía en silencio en los centros de control. ¿Qué es realmente el 3I Atlas? ¿Y por qué el Sol parece responderle? El aumento de la actividad solar fue tan gradual que al principio nadie lo notó. Pero a lo largo de las semanas, los patrones de radiación comenzaron a cambiar de forma medible. Los detectores del satélite Parker Solar Probe captaron una secuencia anómala, un pulso doble de energía que coincidía con el paso del 3I Atlas frente a la línea del Sol. Esa doble oscilación nunca había sido observada. Lo más desconcertante fue que los valores no se repetían de manera aleatoria, sino como una especie de código. La frecuencia de las ondas se ajustaba con precisión matemática, un pulso detrás de otro,
siempre con la misma diferencia temporal. Era imposible negar que el objeto estaba interviniendo en la dinámica solar. El Sol, por primera vez en la historia registrada, parecía estar respondiendo a un estímulo externo. Los científicos intentaron explicarlo con modelos tradicionales. Propusieron teorías sobre interferencias magnéticas, variaciones gravitacionales o simples coincidencias estadísticas. Sin embargo, las simulaciones no coincidían con la realidad. Cada vez que el 3I Atlas pasaba por una zona específica de su órbita, se activaba una región concreta del Sol, como si existiera una conexión invisible entre ambos. Los filamentos de plasma comenzaron a girar en direcciones opuestas, formando espirales que recordaban a los patrones de un campo magnético controlado. Las imágenes obtenidas mostraban corrientes energéticas desplazándose con un orden imposible para un fenómeno natural. La conclusión era inaceptable, pero evidente. El Sol estaba siendo modificado desde fuera. Mientras tanto, los monitores de radiación en la Tierra comenzaron a registrar variaciones mínimas en los rayos cósmicos. Los valores eran tan pequeños que pasaron desapercibidos en los informes oficiales, pero en los laboratorios más atentos, los técnicos notaron algo inquietante. Las partículas procedentes del Sol contenían trazas de energía que no coincidían con ningún tipo de emisión conocida. Era como si dentro del plasma solar se hubiera encendido una fuente secundaria, un corazón interno alimentado por otra fuerza. El Sol no se expandía ni colapsaba, simplemente estaba más vivo, más consciente. Los investigadores independientes que siguieron las transmisiones del 3I Atlas, desde telescopios privados, detectaron pulsos de luz azul cada vez más intensos. En varias ocasiones, los destellos coincidieron exactamente con explosiones solares, como si el objeto hubiera anticipado el momento en que se liberarían las llamaradas. Las cámaras infrarrojas mostraron un patrón inquietante. La energía liberada del Sol no se disipaba al azar, sino que convergía en una dirección, hacia el propio 3I Atlas. La hipótesis más audaz afirmaba que el objeto estaba canalizando la energía, reactivando regiones dormidas del astro, ajustando su latido. La NASA mantuvo silencio, aunque algunos correos internos filtrados a la prensa mencionaban la palabra resonancia inducida. Aquella frase se volvió clave entre los investigadores. Resonancia. Si el 3I Atlas vibraba en la misma frecuencia que el Sol, podría amplificar su energía, modificar su comportamiento, incluso alterar los ciclos de radiación que definen la estabilidad del sistema solar. Era una posibilidad aterradora. Nadie sabía si el proceso terminaría en equilibrio o destrucción. En las últimas imágenes registradas, un brillo nuevo apareció en la superficie del Sol. Un anillo luminoso, circular y perfecto, se expandía lentamente alrededor de una región antes apagada. Los científicos lo llamaron la zona de activación. Dentro de ella, el plasma fluía con un orden que desafiaba la termodinámica. Todo indicaba que el 3I Atlas había cumplido un propósito: despertar algo que había estado dormido durante miles de millones de años. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Los sensores de radiación comenzaron a registrar una pulso proveniente no solo del Sol, sino también de la Tierra. Una señal gemela, idéntica en frecuencia y amplitud. Era como si el planeta estuviera respondiendo. Antes de continuar, si sientes la misma inquietud que los científicos que observaron este fenómeno, deja tu like y suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar fue clasificado por las agencias espaciales más poderosas del mundo. Y lo que descubrieron al comparar esas señales podría revelar que no somos simples espectadores, sino parte de un experimento cósmico que acaba de reactivarse. Dentro de la NASA, el ambiente cambió de manera silenciosa pero radical. Las risas nerviosas de los técnicos se apagaron. Las puertas comenzaron a cerrarse con códigos nuevos y los correos dejaron de circular. Los científicos que habían seguido la trayectoria del 3I Atlas durante meses fueron reubicados en distintos departamentos sin explicación. A simple vista, todo parecía normal,
Pero las conversaciones privadas revelaban otra historia. El Sol estaba comportándose de forma consciente, y la organización no quería que el mundo lo supiera. Los reportes internos hablaban de una interferencia externa controlada y de un proceso de acoplamiento energético en curso. Las palabras eran técnicas, pero todos comprendían lo que significaban. El 3I Atlas estaba activando al Sol. Una reunión de emergencia se celebró a medianoche en el Centro Espacial Goddard. En la sala solo había 12 personas, directores de misión, astrofísicos de alto rango y un oficial de enlace del Departamento de Defensa. En el centro de la mesa, un monitor mostraba la superficie solar en tiempo real. Las imágenes eran hipnóticas. Una corriente azul atravesaba los filamentos de fuego, organizándolos en patrones simétricos, casi artificiales. Los expertos discutían si se trataba de una reacción natural, pero la voz de la directora interrumpió el debate. «Esto no es natural», dijo con calma. «El Sol no debería comportarse como un receptor». En ese instante, uno de los analistas mostró un gráfico que detuvo la discusión. La energía liberada por el Sol no se estaba expandiendo hacia el exterior como era habitual. Una fracción mínima se redirigía hacia un punto exacto del espacio, el mismo donde se encontraba el 3I Atlas. En cada pulso solar, el objeto absorbía una porción de energía y devolvía una señal modulada. La correspondencia entre ambas ondas era tan precisa que parecía una conversación. Nadie en la sala habló durante varios segundos. Luego, alguien pronunció lo que todos pensaban. El Sol está recibiendo órdenes. Los intentos de replicar la señal en laboratorios fueron inútiles. Ningún generador humano podía producir la frecuencia de resonancia que se observaba entre el 3I Atlas y el astro. Los equipos más sensibles detectaron microvariaciones en el campo magnético de la Tierra, coincidiendo con los pulsos solares, como si una parte del planeta también estuviera sintonizada con aquel intercambio. Cuando la noticia llegó a los superiores, la respuesta fue inmediata: clasificar toda la información. Se cerraron accesos, se eliminaron datos de servidores y los investigadores firmaron acuerdos de confidencialidad que prohibían cualquier comentario. La explicación oficial hablaba de una anomalía temporal causada por fluctuaciones gravitacionales. Nadie fuera del círculo interno conocía la magnitud real del fenómeno. Aún así, las filtraciones continuaron. En foros privados, aparecieron fragmentos de informes que hablaban de interacciones armónicas entre el campo solar y una fuente externa desconocida. Los documentos describían cómo el Sol estaba reorganizando su flujo interno de energía, expandiendo regiones activas en un orden imposible. Los investigadores que lograron leerlos notaron un patrón. La geometría de esa expansión era idéntica a la del 3I Atlas, como si el objeto estuviera proyectando su forma dentro del propio Sol. Un ingeniero del programa Parker escribió en una nota anónima: «No estamos estudiando un fenómeno cósmico. Estamos presenciando una conversación entre el Sol y algo que sabe cómo hablarle». Aquella frase se filtró a la prensa, pero fue desmentida en cuestión de horas. Aún así, el impacto fue suficiente para que el público comenzara a sospechar. Los medios independientes empezaron a conectar los apagones eléctricos, las fallas de comunicación satelital y los cambios en las auroras polares con la actividad solar anómala. Mientras tanto, dentro de la NASA, las órdenes se tornaban más severas. Ninguna imagen sin autorización, ningún dato sin revisión. Lo que estaba ocurriendo superaba el ámbito científico. Era un asunto de control global. Esa noche, mientras los técnicos ajustaban los sensores del satélite SOHO, uno de ellos notó algo imposible. En una fracción de segundo, el Sol emitió un pulso en una frecuencia nunca registrada. El sistema interpretó la señal como un código binario. La traducción automática generó una secuencia simple, repetitiva, que dejó a 1900 todos inmóviles. 3-1-3-1-3-1. Una secuencia que coincidía con la designación del objeto. 3I Atlas. Si estás viendo este fragmento de la historia, es porque el algoritmo decidió mostrártelo por una razón.
Deja tu like ahora y suscríbete, porque lo que vas a conocer a continuación fue ocultado bajo 7 niveles de clasificación. Y lo que el 3i Atlas hizo después de ese último pulso, cambió no solo el comportamiento del Sol, sino el destino de la Tierra. Los primeros efectos comenzaron de manera sutil, casi imperceptible, pero su avance fue constante. En cuestión de días, las estaciones meteorológicas de todo el planeta registraron anomalías simultáneas en los patrones de radiación solar. Las temperaturas fluctuaban sin explicación, los vientos cambiaban de dirección en segundos y los sistemas de comunicación comenzaron a presentar fallos intermitentes. Los satélites meteorológicos informaban que el flujo de partículas solares había aumentado de forma irregular, pero los instrumentos más sensibles detectaron algo aún más preocupante. La energía que llegaba desde el Sol no era la misma. Tenía una nueva firma electromagnética, un espectro que nunca antes se había medido. Era como si la luz solar llevara un mensaje oculto, una vibración ajena a la naturaleza conocida. En los polos, las auroras comenzaron a comportarse de forma extraña. Los destellos verdes y violetas se expandían hacia latitudes más bajas, hasta cubrir los cielos de regiones donde jamás se habían visto. En 1900, América del Sur, algunos habitantes afirmaron haber visto el cielo arder en luces azules, y los sensores de radiación del observatorio de La Silla registraron un pico sin precedentes. Era el mismo tono que emitía el 3i Atlas. Esa coincidencia no podía ser casual. La activación del Sol estaba empezando a manifestarse en la Tierra. Los biólogos marinos informaron que los campos magnéticos del planeta estaban cambiando. Las rutas migratorias de las ballenas y los delfines comenzaron a desviarse. Las brújulas mostraban ligeras alteraciones, como si el norte se desplazara milímetro a milímetro. Los aviones reportaban interferencias en sus sistemas de navegación, y algunos satélites geoestacionarios perdieron la estabilidad de órbita durante minutos. Los datos eran alarmantes, pero el público no lo sabía. Las autoridades insistían en que se trataba de ajustes solares normales. Sin embargo, los investigadores independientes detectaron una verdad imposible de ocultar. La vibración del Sol estaba resonando con el campo magnético terrestre. A medida que los días pasaban, el fenómeno se intensificaba. Las noches se hacían más cortas, las sombras más largas, y las tormentas eléctricas parecían concentrar su energía en puntos específicos del planeta. Algunas ciudades experimentaron apagones inexplicables, justo en los momentos en que el Sol alcanzaba su máxima actividad. En esos instantes, el 3i Atlas también emitía un pulso. La sincronía era perfecta. Un observatorio en Chile registró la secuencia exacta: una llamarada solar, un pulso del objeto, y segundos después, una distorsión en el campo magnético terrestre. Como si la Tierra fuera parte del circuito. Las redes eléctricas comenzaron a sufrir daños. Transformadores explotaban sin causa aparente, y los sistemas de posicionamiento por satélite arrojaban coordenadas erráticas. Pero no todo era destrucción. En algunos lugares del mundo, las personas afirmaban sentir una extraña sensación de calma justo después de cada tormenta solar. Los instrumentos médicos registraban alteraciones leves en la frecuencia cardíaca humana durante los picos de radiación, y los monitores de EEG detectaban sincronías inusuales en los patrones cerebrales. Algunos investigadores llegaron a sugerir que el fenómeno no solo afectaba la materia, sino también la mente. En los templos, los monjes hablaban de un despertar solar. En foros científicos, los astrofísicos más prudentes empezaban a admitir que el Sol no era un sistema cerrado, sino una entidad en interacción constante con el cosmos. Lo que nadie decía en voz alta era que esa interacción había sido provocada. El 3i Atlas no estaba simplemente orbitando. Estaba activando algo en cada capa de nuestra existencia: energía, magnetismo, conciencia. Una noche, los satélites de observación captaron un fenómeno indescriptible. Desde el centro del Sol, una línea de energía azul se proyectó hacia la Tierra, visible solo a través de sensores infrarrojos. El rayo no era
continuo, sino pulsante, siguiendo un patrón matemático exacto. Nadie supo interpretarlo con certeza, pero un investigador propuso una idea que estremeció a todos. La frecuencia del rayo coincidía con la resonancia Schumann, la vibración natural del planeta. Era la prueba de que el Sol y la Tierra estaban en comunicación. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo bloque revelaremos lo que los observatorios ocultaron durante las últimas semanas. La Tierra comenzó a responder, y los campos magnéticos están cambiando más rápido de lo que nadie imaginó. Lo que ocurre ahora puede ser el preludio de una transformación que trasciende toda lógica humana. Los cambios en el campo magnético terrestre comenzaron como pequeñas desviaciones en los instrumentos, pero pronto se convirtieron en un fenómeno global. Las estaciones geofísicas detectaron que el eje magnético se movía a una velocidad nunca antes registrada. Lo que antes tardaba décadas en cambiar, ahora ocurría en cuestión de semanas. Al principio se creyó que era un error de cálculo, pero los satélites confirmaron lo impensable. El magnetismo de la Tierra se estaba reconfigurando. Las líneas de flujo, que normalmente se extendían desde los polos en forma de arcos elegantes, comenzaron a torcerse, a entrelazarse, formando espirales que recordaban a las que se habían visto en la superficie del Sol semanas antes. Era como si el planeta estuviera imitando el comportamiento solar, o, más bien, respondiendo a él. Los observatorios en Alaska y Siberia reportaron que las auroras habían adquirido un nuevo tono, un azul profundo con destellos dorados. No se trataba de una ilusión óptica. El espectro luminoso mostraba longitudes de onda que no correspondían a la ionización normal de las partículas. Los físicos comenzaron a hablar de una alteración estructural en el escudo magnético terrestre. Esa variación podía significar dos cosas: un debilitamiento que expondría la Tierra a radiación mortal, o una transformación hacia un estado más complejo. Nadie sabía cuál de las dos opciones era cierta, pero todos coincidían en algo. La causa estaba ligada a la presencia del 3I Atlas. En los laboratorios subterráneos donde se estudian los neutrinos, los detectores comenzaron a captar pulsos que seguían el mismo ritmo del objeto. Cada 8 horas, una secuencia exacta de partículas atravesaba la Tierra de un polo a otro, como si algo invisible la estuviera escaneando. Los científicos, incapaces de explicarlo, bautizaron el fenómeno como la respiración magnética. Coincidía con los momentos en que el Sol mostraba sus nuevas llamaradas azuladas. Era evidente que el campo magnético ya no pertenecía solo al planeta. Se había integrado en una red cósmica mayor, una sinfonía invisible dirigida por el 3I Atlas. Mientras tanto, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las aves migraban en direcciones opuestas, las ballenas se acercaban a las costas, y las abejas se desorientaban. Los sensores biológicos demostraron que el cerebro humano también reaccionaba. Durante los picos de actividad magnética, el cuerpo generaba impulsos eléctricos más estables, como si la mente entrara en resonancia con el nuevo campo planetario. Los investigadores más audaces propusieron una idea perturbadora. El magnetismo no solo protegía la vida, sino que la modulaba. Y si estaba cambiando, también lo haría la conciencia humana. En las oficinas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, los mapas magnéticos comenzaron a mostrar un patrón inquietante. Las zonas de mayor alteración se distribuían en torno a una línea invisible que conectaba el Sol, la Tierra y la trayectoria del 3I Atlas. Aquello no podía ser casualidad. Era la prueba de que la activación solar y la reconfiguración terrestre formaban parte del mismo proceso. Algunos ingenieros intentaron predecir el resultado final, pero los modelos eran imposibles de sostener. Las fuerzas en juego superaban cualquier comprensión humana. En una transmisión privada, un geofísico resumió lo que todos temían decir: el campo magnético está adoptando la forma de una espiral, igual que la estructura interna del 3I Atlas.
No estamos frente a una catástrofe, sino a una replicación. Esa frase fue eliminada de todos los registros, pero sobrevivió en copias filtradas que circularon por foros ocultos. Desde entonces, surgió una nueva teoría. El planeta estaba sincronizándose con una frecuencia externa, preparándose para un cambio de estado. El Sol, el 3I Atlas y la Tierra estaban conectados en una danza invisible de energía y resonancia. En los días siguientes, los compases de esa danza se aceleraron. Los sensores captaron un pulso tan poderoso que provocó una breve inversión en la orientación magnética de algunos sectores del hemisferio norte. Las brújulas giraron, los sistemas de navegación se desorientaron y los cielos se tiñeron de un resplandor inusual. Fue como si la Tierra hubiera exhalado. Un instante de silencio cósmico precedió al retorno de la normalidad. Pero después de ese evento, nada volvió a ser igual. Si estás escuchando esto, aún estás a tiempo de entender lo que viene. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo bloque hablaremos de algo que ningún comunicado oficial ha revelado: la señal codificada del 3I Atlas. Un mensaje que fue recibido por múltiples estaciones en todo el mundo, y que podría contener la clave para entender por qué el Sol, la 1900 Tierra y la vida misma están cambiando su frecuencia. El descubrimiento de la señal fue accidental. Ocurrió una madrugada, cuando un grupo de radioastrónomos independientes de la Universidad de Canberra analizaba las interferencias generadas por la última tormenta solar. Entre el ruido blanco de las transmisiones, emergió un pulso nítido, casi perfecto. Al principio pensaron que era una emisión de satélite, pero su frecuencia no coincidía con ninguna registrada. Cuando aislaron el espectro, el resultado fue asombroso. La secuencia coincidía con los pulsos electromagnéticos detectados en la superficie del Sol y con las emisiones periódicas del 3I Atlas. Lo que escuchaban no era una distorsión. Era una comunicación codificada entre el objeto, el Sol y la Tierra. La señal se repetía cada 8 minutos, con variaciones mínimas de amplitud. Era un patrón fractal, una estructura matemática que contenía en sí misma repeticiones infinitas, como si cada fragmento de la transmisión fuera una versión reducida del mensaje total. Al convertir los datos en sonido, los científicos quedaron inmóviles. Las ondas formaban una armonía, un ritmo que parecía diseñado, no generado al azar. Algunos lo describieron como un eco de baja frecuencia, otros como un latido. Pero los más sensibles afirmaron haber sentido algo al escucharlo, una vibración interna que provocaba calma y extrañeza a la vez. En cuestión de horas, la noticia se filtró y múltiples observatorios en Europa, Asia y Sudamérica intentaron captar la misma frecuencia. Todos la encontraron. Era universal, estable y constante, como si envolviera todo el planeta. Cuando los investigadores comenzaron a comparar las grabaciones, descubrieron algo aún más desconcertante. Al representar gráficamente la forma de onda, el dibujo resultante era idéntico a la silueta del 3I Atlas. Un contorno alargado, simétrico, como si el propio objeto estuviera impreso en el código. Los laboratorios de inteligencia artificial intentaron decodificar el mensaje. Tras semanas de análisis, un algoritmo encontró secuencias numéricas que correspondían a posiciones astronómicas. No eran coordenadas aleatorias, sino puntos específicos del sistema solar que, al unirse, formaban una espiral que conectaba el Sol, la Tierra y la trayectoria del 3I Atlas. El patrón se extendía más allá, hacia regiones del espacio aún no exploradas. Los expertos lo llamaron el mapa de resonancia. Algunos creían que indicaba el origen del objeto, otros que señalaba su destino. La NASA no tardó en intervenir. Los servidores donde se alojaban los archivos fueron bloqueados y las transmisiones cesaron. Sin embargo, varios científicos conservaron copias locales. En una de ellas, se descubrió una variación en el final de la señal, un segmento repetido que, al traducirse en código binario, formaba una palabra legible en varios idiomas antiguos. Aliento.
Nadie pudo explicar cómo era posible. Las frecuencias no contenían fonemas, pero la conversión mostraba siempre el mismo resultado. Era como si el 3i Atlas estuviera respirando o intentando comunicarse. En los días siguientes, las estaciones receptoras de Islandia y Chile comenzaron a registrar un cambio. La frecuencia de la señal aumentaba en intensidad y se mezclaba con microvariaciones magnéticas provenientes del núcleo terrestre. El pulso parecía provenir ahora desde dentro del planeta. La hipótesis más inquietante era también la más simple. El mensaje había sido recibido. La Tierra, de alguna manera, había respondido. A partir de ese momento, los científicos dejaron de discutir sobre el origen del 3i Atlas. Ya no importaba de dónde venía, sino qué había logrado. Había establecido comunicación entre el Sol y la Tierra, utilizando al propio campo magnético como medio. Y lo más perturbador era que la señal no mostraba signos de detenerse. Cada día, su amplitud crecía un poco más, como si la conexión se fortaleciera. Uno de los últimos reportes filtrados desde un centro de control del hemisferio norte describía un fenómeno visual captado por cámaras de radiación. Una línea azul descendiendo desde la órbita del 3i Atlas hacia el planeta, visible solo durante segundos. En el momento exacto en que apareció, todos los receptores registraron un último mensaje, incompleto, pero claro. El Sol despierta, y con él, todo lo que fue dormido. Si estás sintiendo que algo dentro de ti vibra al escuchar esta historia, no lo ignores. Deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación no es una teoría, es la revelación final. La humanidad está a punto de entender qué representa el 3i Atlas y por qué su llegada podría marcar el comienzo de una nueva era solar. Las observaciones finales comenzaron el día en que el 3i Atlas dejó de moverse. Por primera vez en toda su trayectoria, el objeto permaneció inmóvil en relación con el Sol, como si hubiera alcanzado el punto exacto que buscaba desde su entrada en el sistema solar. Los satélites registraron un descenso repentino de radiación, seguido de un silencio electromagnético total. No había ondas, ni pulsos, ni interferencias. Durante unas horas, el universo pareció contener la respiración. Los observatorios, sin embargo, detectaron algo que nadie esperaba: una expansión simultánea del campo magnético solar y terrestre. Las dos esferas energéticas se superpusieron durante breves minutos, creando una zona de resonancia que unía ambos cuerpos. En el centro de esa unión, suspendido entre la luz y la oscuridad, permanecía el 3i Atlas. Los sensores térmicos mostraron que la temperatura del objeto descendía a medida que aumentaba la del Sol. Era como si el cuerpo estuviera transfiriendo su energía, completando un ciclo que había comenzado siglos atrás. Algunos astrónomos sugirieron que el 3i Atlas era una forma de tecnología antigua, diseñada para despertar soles moribundos. Otros fueron más allá. Afirmaron que no era tecnología, sino vida. Una entidad capaz de viajar por el espacio para reactivar estrellas y planetas cuando el equilibrio se rompe. Ninguna agencia oficial confirmó nada, pero las grabaciones infrarrojas mostraron algo que ninguna teoría pudo refutar: una expansión luminosa que salió del objeto y se dispersó hacia el Sol como un soplo de energía pura. La reacción fue inmediata. El astro incrementó su brillo en un 12% y comenzó a emitir radiación en frecuencias nunca registradas. Los colores del espectro cambiaron, apareciendo tonalidades doradas y azules que no existían en la luz solar ordinaria. Durante 3 días, el amanecer tuvo un resplandor distinto. No solo más intenso, sino más cálido, más vivo. Los campos magnéticos de la Tierra se estabilizaron. Las interferencias desaparecieron y las mediciones mostraron una ligera disminución en los niveles de radiación cósmica. El planeta, de algún modo, estaba protegido. El 3i Atlas había cumplido su propósito. Pero justo cuando el mundo empezaba a comprender, el objeto comenzó a desintegrarse. Primero, una grieta luminosa recorrió su superficie.
Después, miles de fragmentos se dispersaron lentamente hacia el espacio. Ninguno de ellos seguía una trayectoria caótica. Se movían en formación, como si obedecieran a un orden invisible. Las cámaras de los satélites registraron los destellos de esas partículas viajando hacia distintas direcciones, formando una red de luz que se expandía a través del sistema solar. En cuestión de horas, el 3I Atlas ya no existía. Solo quedaba una estela azul, un eco visual que se desvanecía con cada giro del planeta. Los científicos intentaron rastrear la energía residual y descubrieron que una fracción mínima había quedado atrapada en el campo magnético terrestre. No era peligrosa ni radiactiva, pero alteraba la frecuencia de resonancia global en una medida casi imperceptible. Sin embargo, bastó para que algunos lo notaran. Personas de diferentes partes del mundo comenzaron a describir la misma sensación. Un zumbido suave, un silencio profundo antes del sueño, una calma interior que no podían explicar. Los instrumentos de medición confirmaron que la resonancia Schumann, la vibración natural del planeta, había cambiado ligeramente. La Tierra entera estaba vibrando en una nueva frecuencia. En el Vaticano, en los observatorios de Jerusalén y en templos del Himalaya, los líderes espirituales coincidieron por primera vez en siglos. El Sol había sido renovado. No como símbolo, sino como entidad viva. Algunos textos antiguos, hasta entonces ignorados, hablaban de un visitante de la llama, que regresaría cuando el corazón del cielo se apagara. En esas escrituras se mencionaba un objeto que respiraría junto al Sol para devolverle su pulso. Nadie había prestado atención a esas palabras. Hasta ahora. El último informe astronómico sobre el 3I Atlas se cerró con una frase breve, escrita por un investigador anónimo. El Sol está despierto, y nosotros con él. Desde ese día, las tormentas solares se volvieron más regulares, pero menos destructivas. Las auroras iluminaron regiones enteras, y los campos electromagnéticos se estabilizaron. Todo indicaba que el sistema se había reequilibrado, como si una maquinaria cósmica hubiera sido reparada. Sin embargo, en los márgenes de los datos, algunos sensores siguieron detectando una vibración débil, una señal que se repetía en el mismo patrón que antes. 3 pulsos largos, 1 corto, 3 largos, 3 y 3. La firma del visitante. Nadie sabe si volverá. Algunos creen que nunca se fue, que ahora forma parte del tejido invisible que une al Sol con la Tierra. Otros aseguran que fue solo un ciclo más, una coincidencia entre fenómenos naturales. Pero en las madrugadas más tranquilas, cuando el cielo parece arder con un brillo dorado y los instrumentos registran pulsos que no deberían existir, los observadores levantan la mirada y recuerdan: hubo un tiempo en que el Sol respondió a un llamado, y ese llamado vino de algo que aún no comprendemos. Si llegaste hasta este punto, significa que no solo buscabas información, sino señales. Deja tu like y suscríbete, porque aquí seguiremos revelando los mensajes que el universo nos envía cuando nadie escucha. Y cuéntame en los comentarios desde qué país ves este video. ¿Crees que el 3I Atlas fue una simple roca interestelar o un mensajero del Sol? Tal vez tu respuesta forme parte del siguiente capítulo de esta historia, que el cielo aún no ha terminado de escribir.